Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Vive en Plenitud. Recuerda que en este espacio vamos a hablar de salud preventiva, de cómo vivir una vida plena de la mano de expertos que nos ayudan a mejorar nuestros hábitos y bienestar día con día. Mi nombre es Jorge de la Vega y te doy la bienvenida. El día de hoy tenemos un especialista que nos va a abrir los ojos sobre un tema que a veces olvidamos, pero que es clave para la salud integral. Y estoy hablando de la salud bucal. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Berenice Aguirre, cirujana dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ortodoncia, con diplomados en odontología estética, ortopedia maxilar, odontopediatría, estética dental y además cuenta con un consultorio privado en Tlanepantla, Estado de México. Así que gracias, Berenice, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para apoyarnos. Excelente. La salud bucal en México presenta desafíos significativos reflejados en diferentes estadísticas que, bueno, están evidenciando la prevalencia de enfermedades dentales y la relación de la población con los servicios odontológicos. Se dice que solamente el 31% de los mexicanos acude regularmente al dentista, lo que indica una baja cultura de prevención en salud bucal. Berenice, llevas con tu consultorio privado desde el 2007. Significa que ya llevas casi 20 años dedicada a atender personas con diferentes situaciones en su boca. Cuéntanos un poco qué te llevó a estudiar y dedicarte de lleno a esta especialidad. Claro que sí, Jorge. Mira, te cuento. Primeramente, es muy desagradable la estadística, pero es así, así no era la cultura hace muchos años. Y yo llevo más de 24 años estudiando la odontología y atendiendo pacientes porque yo desde que estaba en la escuela, yo empecé a trabajar porque me llamaba mucho la atención. Entonces yo terminé la universidad en el 2003, pero realmente empecé a trabajar en consulta privada desde 2001 más o menos. Entonces la odontología ha sido mucho mi pasión. ¿Y cómo comencé esta hermosa carrera? Porque es mi pasión. Pues originariamente mis papás son muy jóvenes. Mi papá tiene 63 años y mi mamá 61 años. Entonces, ellos en posibilidades económicas no tenían la posibilidad para poderme llevar a todos los dentistas, a menos que fuera por las prestaciones de la empresa. Y yo dije, yo cuando sea grande voy a estudiar odontología y le voy a ayudar a todos esos niños que no están a gusto y muchas veces es el bullying, ¿no? Era menos antes, pero había. Entonces dije, yo les voy a ayudar a que ellos no se sientan de la misma manera en la que yo me sentía cuando yo tenía esa edad, eran 9 años más o menos. Y eso fue lo que a mí me inspiró bastante en estudiar la odontología inicialmente. Ok, ok, sí, la verdad es que la experiencia con los dentistas no siempre es buena. Yo recuerdo que, pues, mis primeras experiencias con los dentistas fueron que como yo tenía un problema de raíces, no se me caían solitos los dientes. Entonces, creo que fue casi una semana, iba casi semanal, iba a que me sacaran uno por uno, para que no se me quedaran. Y aún así, te puedo decir que al día de hoy todavía tengo un par de dientes de leche que nunca se me cayeron, que están ahí y que tampoco nunca me salieron los permanentes. No, pero yo sé que es un reto, es una carrera que sí, definitivamente requiere mucha pasión. Y bueno, creo que la satisfacción de ayudar a la gente es buenísima, ¿no? Claro que sí, porque fíjate, te voy a contar algo rápidamente. En especial a los niños, es a los que más me gusta atender, porque ellos si no les gusta, te dicen no. Si les gusta, a ver yo. Entonces, ellos los inmiscuyo mucho. La consulta en odontopediatría es mucho más lenta y mucho más pausada precisamente porque primero me tengo que ganar la confianza del niño. Primero expresarle y explicarle todo lo que le voy a hacer. Entonces, primero hay que ganarnos la confianza, ya que tienen la confianza de nosotros, explicarles qué es lo que voy a tomar para atenderlos, para revisarlos, qué es lo que voy a utilizar. Entonces, con palabras a su edad de cada uno empiezo yo a atenderlos y eso es lo más bonito, porque creo que es lo más gratificante porque los niños te dicen sí o no y los adultos tienen un límite y los niños no les gusta, no hay límites, no hay filtros y eso es lo más padre en atender a los niños y los papás fascinados. Entonces, eso es lo más padre con ellos. Sí, creo que ahí la confianza radica todo. Yo recuerdo que mi único incentivo
de ir al dentista era que al final me iban a comprar una paleta de hielo porque iba a ser la forma en la que me iban a disminuir el dolor o la desinflamación o todo eso. Pero bueno, sí, la verdad es que creo que la confianza, en especial con los niños, es básica, ¿no? Sí, así es. Y en especial, bueno, yo te atiendo muchos niños, pero también atiendo pacientes con síndrome de Down. Entonces, ellos les voy atendiendo casi un mes antes de que entren al sillón dental o a consulta. Voy teniendo sesiones de, ven, te voy a enseñar, te voy a explicar. Entonces, con ellos es todavía más, no sé, es más unión y eso es mucho más fácil para la atención de ellos. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué crees que, desde tu perspectiva, por qué es tan importante la salud bucal? ¿Qué papel juega en nuestra salud general? Cuéntanos. Pues creo que es lo más importante, pero como en México no hay esa cultura, lo más importante, ¿por qué? Porque la digestión empieza en la boca. En la boca empieza todo el desdoblamiento de los alimentos, la descomposición de proteínas, entonces todo eso con una alfa-amilasa salival que es donde empieza todo el proceso digestivo. Cuando no tenemos dientes, cuando los tenemos fracturados, cuando hay falta de piezas, todo ese proceso, pues lógicamente la alfa-amilasa salival no desdobla todas las proteínas y de todos los alimentos y la digestión ya empezó mal. Entonces ahí ya empiezan problemas digestivos, de absorción, falta de nutrientes, anemias, problemas en intestino, en estómago, gastritis, colitis. Entonces, aunado a que ya todo el alimento es procesado, entonces pues ya no hay un desdoblamiento normal y de ahí es lo más primordial, o sea, de ahí empiezan todas las enfermedades. Realmente en la boca empiezan todas las enfermedades. Sí, a veces estamos muy poco conscientes de esa situación y dejamos, ¿no? Creo que vamos a muchas otras cosas a ver doctores, pero creo que entre lo que es salud mental y salud dental, creo que ahí es donde nos olvidamos siempre y dejamos de lado hasta que ya tenemos el dolor de muela, ya tenemos que ir corriendo a la emergencia, ¿no? Ya es cuando pedimos ayuda, pero creo que sí, ¿no? Definitivamente tenemos que poner un foco ahí presente. ¿Nos puedes contar alguna experiencia de algún paciente donde se notó una enfermedad más grave a raíz de una enfermedad, de una revisión dental? Fíjate que tengo varias, pero las más fuertes y que me marcaron mucho, que fue la primera que yo diagnostiqué, fue una paciente que llegó al consultorio y me dijo, es que me duelen las encías. Me duelen las encías y me sangran al cepillar. Yo dije, hay una periodontitis, algo sencillo que se puede controlar con una prevención. Todo viene desde ahí, una prevención. Sin embargo, al empezar a diagnosticar y empezar a observar clínicamente, yo noté un olor diferente de su aroma. Todos tenemos un olor característico y uno es bueno, uno es malo y ese olor era muy, muy, muy diferente y lo asocian mucho, que lo dicen como a manzana y me dicen, ¿por qué, doctora? Le digo, ¿no tienes familiares diabéticos? Al momento que le pregunto eso me dice, no, bueno, mi mamá era diabética. Le digo, ¿y tú te has hecho algún examen de glucosa? Y en ese momento me dice, no. ¿Cree usted que yo? Le digo, fíjate que yo creo por las características que tiene en tu boca, la inflamación que me comentas, los dolores, creo que es bueno que vayas a revisar lo de tu diabetes, te hagas una prueba. Me dice, es que no me han diagnosticado. Le digo, por eso, hazte una prueba de glucosa en sangre, sencilla, de las que están en la farmacia. Y a las 2 semanas ella me corroboró que la volví a ver porque no fue la cita siguiente. Y a las 2 semanas la vi y me dijo, sí, doctora, tengo diabetes. Entonces le dije, no te preocupes, todo se puede solucionar, lleva un control y aunado con el médico general fue dentro de las primeras, por eso me acuerdo tanto. Y la última fue la más grave, que fue muy desafortunada. Un joven, Diego se llamaba, él dejó su tratamiento de odontología por más o menos un año y cuando yo lo busqué, le dije, Diego, ¿qué pasó? ¿Por qué no has ido? Doctora, discúlpame, pero es que me quedé sin trabajo. Le digo, no te preocupes, vea, ya tengo tu corona, te la coloco y ya luego vemos. En el momento que viene, al momento de la revisión dental, observé un abultamiento en la parte retromolar del maxilar hasta atrás. Le digo, Diego, esto no lo tenías hace un año. Me dice, no, sí, doctora, le digo, ¿no te duele? Y lo empecé a tocar, a auscultar y no, no me duele. Le digo, ¿seguro? Sí, le digo, Diego, eso no es normal. Le digo, por favor, vete a revisar, ve a ver qué tienes. No te duele, pero no es un abultamiento normal. Pues desapareció el muchacho, meses después me enteré que tenía cáncer,
se diseminó de la base craneal hacia la columna, le atacó todos los pulmones y pues falleció hace menos de 9 meses. Esa es la más grave y que desafortunadamente ya tenía antecedentes porque al leer su historia clínica ya me había dicho, no de su familia directa, no papás, abuelos, no, eran primos que ya habían fallecido a edad temprana por cáncer, no en específicamente en la bóveda craneal, pero ya habían fallecido con antecedentes de cáncer. Entonces, pues ya, eso fue muy, muy grave. Y sentí feo, la verdad, sentí feo porque dije, si yo no lo hubiera dicho, pero dije, no, o sea, era mi deber decirle que eso no era normal y ya lo que fuera. Eso fue el más fuerte. Sí, yo creo que esta parte de decir, oye, es que, digo, no me hubiera encantado que de ahí saliera, ¿no? Pero al final, como dices, ¿no? Era tu deber profesional y siempre creo que ahí es la parte más complicada, ¿no? A la hora de atender a un paciente que si encuentras algo más grave, pues sí o sí, o sea, no te puedes quedar callado, callada, ¿no? Con esa información, ¿no? Sí, lo tienes que hacer, no hay más. Y a veces te cuesta, porque antes de ser, y muchos me dicen, es que tú no actúas como una doctora. Le digo, ¿por qué no actúo como una doctora? Es que nos hablas de igual. Le digo, pues somos personas, o todos somos humanos. Le digo, le hablo igual a cualquier persona. Entonces no entiendo por qué. Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Digo, no te preocupes. Entonces, eso me hace ser mucho más humana, fíjate, porque yo noto ese agradecimiento de las personas y eso me gusta, porque me ven como una persona igual a ellos que sabe un poquito más del área odontológica y que los puede ayudar. Nada más. Sí, sí. Sí, no, definitivamente creo que ahí radica todo. Yo recuerdo que en los primeros años de mi hijo pasamos por muchos pediatras. Y solo uno, o sea, mi hijo siempre fue muy amigable con los pediatras, pero había uno que vibraba diferente. O sea, no sé, como que su atención no era la más bonita. Para ser un pediatra no era la más agradable. Y fue el único que mi hijo sí dijo, no quiero volver a verlo, no me siento bien. Y sí, o sea, al final creo que desde ahí, ¿no? Radica en cómo tratamos al paciente, cómo es que tenemos esos pequeños acercamientos y como dices tú, ¿no? Dar algún un extra, ¿no? Creo que ese es el valor agregado, ¿no? Que hay que dar como Sí. profesionales. Sí, así es sencillo cuando atiendo niños. He atendido niños desde 3 años y a la fecha todavía atiendo a una pequeñita y a su hermana que empecé a atender a los 3 años, ya ahorita tiene 9. Y viene su hermanita y ya ponemos a jugar ahí. Y ¿sabes qué es lo que hago mucho que he notado ese plus diferente? Es que al momento que llegan los papás, yo salgo a la sala de espera, les digo, ah, ok, ¿qué pasó? ¿Cuál es la niña? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Ok, le digo, a partir de este momento voy a dedicarme a ella. No les voy a hacer caso a menos que lo necesite o les pregunte, yo les pregunto. Entran ellos con ella y se sientan enfrente de la niña y estoy ahí y les estoy explicando. Entonces eso, cuando los papás ven que se les dirige uno la atención a los niños y pone atención en ellos, es diferente y los niños actúan diferente. Eso es lo más importante. Sí, sí. Y empezando con lo básico. ¿Qué es lo primero que hacemos mal al cepillarnos los dientes? ¿Qué has notado tú que es donde ahí la gran mayoría de la gente estamos haciendo mal? Porque a veces creemos que sabemos lavarnos los dientes, pero ¿cuál es el error más común que hacemos al cepillarnos los dientes? Híjole, creo que no hay uno, son muchos y te lo cuento en mi experiencia. Yo aprendí a lavarme los dientes cuando entré a la universidad. Entonces, es eso, el primero, ¿no? Que no nos acercamos a un profesional para que nos ayude o nos explique o nos diga cómo lavarnos los dientes. Y creo que es el más fuerte. Entonces, empieza con ese error y van consecutivos. El segundo es no elegir un cepillo dental adecuado a las características de mi boca. El tercero es no utilizar auxiliares de limpieza como enjuague bucal, hilo dental, que no todos yo me considero no apta para utilizar hilo dental porque, bueno, ya ahora ya, pero en el momento que me enseñaron yo dije, no, esto lastima. ¿Por qué? Porque no tenemos una manipulación adecuada. Nadie te ha dicho, a ver, agarra el hilo dental, te agarras de aquí a tu codo, luego lo enredas con tus dos manos y empiezas a sostenerlo, nadie te lo dice. Yo lo aprendí en la universidad y no fue lo más fácil que aprendí. Dije, esto está criminal. Mejor empecé a utilizar otros auxiliares de limpieza y bueno, viene desde la base. No sabemos cómo lavarnos los dientes, no sabemos qué cepillo utilizar, no sabemos cómo tomar el cepillo para no lastimarnos, no sabemos qué auxiliares de limpieza. Entonces, desde el primer error vienen así como una cascada. Entonces, creo que lo ideal es acercarnos a un profesional de la salud bucal para que nos auxilien todos sus pasos.
Sí, 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 no, yo recuerdo esta canción de los dientes de abajo se cepillan para arriba. No, pero al final es eso, pero no es exactamente, ¿no? La canción decía los dientes y la boca no nada más tiene dientes, va desde la encía. Entonces hubieras dicho la canción, los dientes y la encía de arriba se cepilla hacia abajo, pero es como que algo que, una cultura, no había una cultura y la única cultura que había era eso y a eso nos enfocábamos. Eso era lo que nos habían enseñado y eso nos quedamos. Sí, sí. ¿Y sirve o no el enjuague bucal? Claro que sí, hay diferentes tipos de enjuague bucal, pero todos ayudan a la limpieza de la boca. Es un coadyuvante, un auxiliar. No quiere decir que con enjuague bucal vas a eliminar caries no, pero te ayuda a tener menos comida entre los dientes y por ende menos en la encía y por ende evitas enfermedades periodontales. Entonces es muy bueno sabiendo, como te digo, y dirigiendo hacia lo que es tu causa, tu boca, tu persona. Todos somos iguales, tenemos dientes, pies, ojos, manos, pero cada boca es diferente, cada persona es diferente. Entonces, no le puedo mandar lo mismo a un niño de 12 13 años que solamente no se lavó a lo mejor 3 días la boca y que trae un olor y un malestar general, a una persona de 50 y tantos años que ya trae un antecedente de periodontitis generalizada y ya tiene las características. Ese enjuague puede ser un enjuague, pero las características de cada uno son completamente diferentes. Es ahí donde tenemos que verificar, pero es muy bueno, muy, muy bueno un enjuague bucal. Sí, porque creo que al final ese es lo que ha faltado un poco, ¿no? La información a la hora, o sea, llegas al súper, ¿no? Por así decirlo, llegas al súper y hay 10 diferentes enjuagues bucales, hay 20, 30, 40 tipos de pastas, digo, sin tomar en cuenta marcas, ¿no? Porque al final marcas Sí, también cada vez hay más, pero es eso, ¿no? Que al final llegas y agarras a veces lo más barato, agarras lo que está en oferta quizás, y como dices, hay veces que ni siquiera el cepillo de dientes el correcto estamos utilizando, ¿no? Usamos no sé, ¿no? Cada quien agarra el que se encuentra, el color que le más le gusta el gustó. color, el tamaño, exacto. Y fíjate que en ese aspecto yo le daría más importancia a los auxiliares de limpieza y al cepillo que al tipo de pasta, porque es como cuando lavamos, les digo mucho a los pacientes esto, cuando lavas tu ropa tú ocupas un jabón, no importa qué jabón sea, pero tú te lavas los dientes, entonces la base principal sería el cepillo adecuado para ti, sin importar qué pasta utilices y de acuerdo a tus características ya mandarte cada pasta. Eso es lo que yo les recomendaría. Sí, creo que alguna vez escuché con alguno de los tantos dentistas con los que me he tratado, que me dijo, o sea, podrías incluso lavarte con el puro cepillo y agua y si lo haces correctamente, no necesitarías una pasta, ¿no? Entonces, al final creo que es esto, ¿no? La técnica y el cepillo importa mucho más, ¿no? Que la misma pasta, ¿no? Déjame comentarte algo sobre eso. Mi hijo Iker tiene actualmente 15 años y yo a él le lavé la boca hasta los 7 años con pura agua y cepillo. Porque cuando él estaba muy pequeño yo le compré una pasta dental para niños, kids, ¿no? Entonces yo noté que cuando él se lavaba la boca decía, y yo decía, ¿qué pasa? Le digo, a ver, ven. Entonces está así y le digo, oye, a ver, y pruebo la pasta. Bueno, azúcar, era azúcar con algo. Y yo le decía, no. A partir de ese momento dije, en la vida vuelvo a comprar una pasta dental. Y yo se los digo a mis pacientes, no les compren a los niños pastas dentales, porque tienen muchos componentes y más azúcar. Lávelos con agua y jabón. Agua, jabón. Agua y cepillo, nada más. Jabón no, jabón no. Agua y cepillo, nada más. Y mientras tú les laves los dientes y tengas mayor cuidado en la área de molares, que son los dientes con los que masticamos, los molares de atrás, ellos se van a mantener así. Y mi hijo hasta los 13 años le puse brackets, le puse aparatos de ortopedia y él, la única caries que tuvo fue una caries de cada lado superior. Y ya. Y no tuvo mayor problema. Y comía de dulces, bueno, pero yo me encargaba de que se lavara los dientes, nada más con agua y el cepillo dental y tuvo muy buenos resultados. Gracias a Dios. Y creo que ahí viene la siguiente pregunta de la mano de esto, ¿no? Hay gente que te dice 4 veces, 3 veces, 2 veces, bueno, diferentes consejos. Desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿cuál sería esa rutina ideal de higiene dental?
Ok, mira, la rutina ideal, iniciando después de que comas un alimento, el que sea, desayuno, comida, cena, hablando de botana, papas, paletas, dulces, chocolates, lo que sea, lo ideal es después de toda ingesta de alimento, lavarse la boca. Eso es lo ideal. Porque evitas riesgos, previenes cualquier proceso inflamatorio o de caries y eso es lo que uno busca. Eso es lo ideal. Simplemente, lógicamente las labores del día, las ocupaciones, el trabajo, la escuela, es casi imposible. Y yo se lo digo a muchos de mis pacientes. No me gusta decírtelo, le digo, pero lo más importante es en la mañana y en la noche, porque lo importante es que te laves después de que tú comas, pero si te es imposible a ti, hazlo lo más posible. O sea, utiliza un enjuague bucal si estás en la calle. Hay unos ya muy pequeñitos. No te lo puedes lavar. Bueno, ocupa un enjuague bucal y escúpelo cerca en un baño, siempre va a haber. Les digo, eso hazlo. ¿Por qué? Porque eso, el enjuague bucal lo que hace es que elimina las bacterias que ya se... en boca siempre hay bacterias, vengo a... Siempre hay bacterias. Cuando tenemos alimentos, las bacterias empiezan a comer ese alimento y a descomponerlo. Entonces, si tú ayudas con el enjuague bucal, ese proceso de eliminación de comida, las bacterias ya no tienen que comer y por ende tu aliento, tu boca pues es mejor. Y tomen mucha agua, yo les digo, tomen mucha agua porque el principal proceso de limpieza o autoclisis que nosotros le llamamos es la saliva. Mientras más saliva o agua tengas en tu boca, las bacterias se barren automáticamente, que es una autoclisis, una autolimpieza. Entonces, pues solamente es tener cuidado y de acuerdo a tu diario, a tu agenda del día, ve qué es lo más posible las veces que sea. Si tú te lavas la boca 5 veces y puedes hacerlo, lávatelas, no hay problema, no te afecte nada, al contrario, te beneficia mucho. Esa es mi mayor recomendación. Excelente. Y viene ahí de la mano y, o sea, otra, una parte importante, ¿no? O sea, porque al final normalmente la toma del agua a veces es por mera salud digestiva, pero aquí también es muy importante, ¿no? El tomar agua para, como dices, ¿no? Si no hay una posibilidad de lavarte los dientes en ese momento, puedes enjuagarte la boca, ya sea con agua o con el enjuague bucal, ¿no? Al final eliminar toda la cantidad o la mayor cantidad de alimento que haya dentro de la boca, ¿no? Así es, porque eso es lo mejor que hay que hacer. Excelente. Ahora, la pregunta también que todo mundo se hace, todo mundo tiene es, ¿cada cuándo o cada cuánto tiempo deberíamos ir a ver al especialista, al dentista? ¿Cada cuándo deberíamos estarlo haciendo? Ok, te lo comento de varios puntos de vista, porque tengo personas no tan grandes que llegan y dicen, doctora, tengo 3 años que no veo al dentista, así que no me voy a regañar. Le digo, no tengo por qué regañarte, ya estás aquí y vamos a ayudarte. Le digo, tú no te preocupes. Y me dicen automáticamente, es que en el seguro me dijeron que por qué soy tan así, que me descuido. Le digo, no te preocupes, le digo, tú ya estás aquí, vamos a solucionarlo. Entonces, de acuerdo a esas características, lo que te viene contando el paciente, primero, si tú dices, un paciente de hace 3 años no va al dentista, no te preocupes, vamos a ver cómo estás. La reviso, veo persona, hombre, mujer, en general, los reviso, los veo, le digo, ¿sabes qué? Tu limpieza, esto te hace falta y empezamos. Después de tener un control en su cavidad bucal, en obturaciones y todo, yo le digo, ¿sabes qué? Conforme a tu boca, nos vemos en un mes y te reviso. Si tú necesitas una limpieza dental, la hacemos y si no, la posponemos al siguiente mes. Y así voy espaciando las consultas. Lo ideal es mínimo una consulta cada 6 meses, mínimo, porque los dientes siempre tienen memoria, se mueven, y en el momento de que se mueven, aunque sean milímetros, llevan a acumularse el alimento entre los dientes. Entonces, hay veces que nosotros clínicamente no vemos, radiográficamente no se ve un espacio, pero sí se ve una pérdida ósea de los dientes, del soporte de los dientes. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que ahí hay una acumulación, solamente así, pero si no lo hacemos constantemente, muchos colegas me dicen, no, es cada año. Digo, "¿Y cómo vas a saber si llega a tener una acumulación de comida? Si no lo ves con hilo dental, diente por diente, no lo vas a lograr y no puedes, eso puede llegar a no prever una obturación siendo una muy pequeñita de una resina
a que llegue a una endodoncia, le digo, y esos 6 meses de diferencia, pues valen oro, tanto en molestia, en costos, porque como siempre les digo a mis pacientes, la prevención en todas las áreas de la salud es la mayor medicina, no hay más, la prevención es lo mejor. Entonces, es de acuerdo a cada paciente, ¿eh? Pero yo les recomendaría cada 3 meses vayan, si no hay problema, 6 meses, y si no hay problema, un año. Pero así haciéndolo paulatinamente, que tengan el control de saber cómo va su salud. Sí, porque es que es como decíamos, el otro día teníamos una conversación y decíamos, si llevas el coche a cambiarle aceite cada 6 meses o cada cierto kilometraje, pero al menos vas 2 veces al año, pues mínimo preocúpate también por tu boca, llevarla a revisar, ¿no? A checar todo esto, cómo va, ¿no? Como dices, no solamente es el tema de los dientes, es el tema de encías, muchas cosas que van sucediendo dentro de la boca, ¿no? Sí, todo lo que rodea, ¿no? Y no vamos tan lejos, no nada más la boca, la garganta, el estómago, sistema digestivo, o sea, es todo un conjunto. Sí, sí. Hay gente que de pronto dice, está el mito de que si las limpiezas desgastan los dientes. ¿Cómo, o qué opinión tienes tú al respecto de ese mito? Fíjate que hace muchos años lo que hacían era lo que se hacía, o sea, no había más, es un instrumento que tenía filo, entonces ese filo era para eliminar todo el sarro que se acumulaba, entonces realmente se llegaba a desgastar hace muchos años, actualmente ya es muy diferente y muchos de los pacientes que llegan conmigo, yo les digo, no, pero me va a doler, pero me voy a sangrar, le digo, no te preocupes, mira, yo utilizo un ultrasonido, o por medio de vibraciones, se fractura todo el sarro que tiene, se elimino, hago un barrido, un curetaje y luego un pulido de todas las piezas y se me queda viendo así como que eso no es lo que yo recuerdo. Entonces, cuando lo realizo, ay, no, es que ya cambió todo. Le digo, claro, la tecnología ha cambiado todo, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Entonces, actualmente no hay desgaste. Hace muchos años lo había, no porque se hiciera así la limpieza, sino porque el instrumental que se utilizaba iba desgastando el esmalte y por ende muchas fracturas, porque el esmalte es como un vidrio. Cuando tú estás en constante tallado, 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 se fractura o se empieza a fisurar y cuando hay fisuras la sensibilidad en la boca es insoportable. Entonces, sí, antes sí se hacía, ahora ya no hay desgaste en el momento de las limpiezas. Ya no hay pretexto para eso. Sí, yo me recuerdo que hace como un año y medio que me dijo la dentista con la que voy, me dijo, es que es ultrasónico. Y yo así de, órale, no sé. Pero bueno, vamos a darle, ¿no? Y sí, o sea, yo quedé súper sorprendido de que lo que yo tenía en mente, que era la limpieza, como dices, ¿no? Yo la verdad es que había dejado, creo que 2, 3 años de haber ido. Y cuando fui y tuve esa limpieza, dije, órale, no, no dolió nada. Y fue rapidísimo. Y además sentía los dientes como. Dije, no puedo creer que tanto me hayas quitado. Y me dijo, no. Y lo más gracioso es que es sarro. O sea, solamente fue sarro. Ni siquiera logramos tocar tu esmalte. O sea, no hubo nada en riesgo. Pero imagínate, si así te sientes, es porque realmente lo necesitabas, ¿no? O sea, sí hubo un buen trabajo ahí, ¿no? Sí, y eso nos ayuda mucho porque ya hay más confianza de los pacientes y les da más tranquilidad. Porque ¿qué asocias cuando dices una dentista, un dentista? No, me va a doler. Dolor en automático. Ajá, dolor en automático. El ruido sí se ha eliminado, pero el aparato que no hace ruido, bueno, cuesta infinidad de millones de pesos, ¿no? Y de dólares. Entonces, lo único que no se ha disminuido el sonido, sin embargo, bueno, la tecnología nos ha ayudado mucho y nos ha facilitado el tratamiento de todos los pacientes actualmente. ¿Qué opinión tienes al respecto de cómo podemos evitar la caries sin recurrir a tratamientos? ¿Cuáles son que cualquiera puede hacer para evitar la caries o disminuir la caries sin tener que recurrir a tratamientos? ¿Cómo podemos prevenir caer en eso, no? O sea, porque ya nos vamos luego a las endodoncias, ya hay tratamientos porque ya avanzó mucho, la caries ya se Está comió muy invasivo. todo. ¿Cómo podemos evitar que pase esto? Como lo comentaste, Jorge, lo único que podemos hacer es la prevención. ¿Y cómo se hace una prevención? Aunque no tengamos ningún dolor, ninguna molestia, ve a una consulta de valoración, así como dices, ay, bueno, voy a ir al dentista para que me revise.
Y eso es lo más importante. Evitar la caries es casi imposible porque la caries es algo multifactorial. No es que lo diga, la caries es producida por el azúcar de los dulces, no es producida por la comida, no, es todo un conjunto, un ecosistema que se apropia de la boca y es propicio a que se forme la caries. Entonces, lo más importante es la prevención. ¿Cómo lo prevés? Consultas, limpiezas, desayuno, comida y cena, si se puede, 4 o 5 veces, las veces que sean necesarias. Y es lo más importante, la prevención. Eso es lo más importante. Ok, perfecto, perfecto. Qué bueno que lo comentas de esa forma. En esta parte de la caries y cómo de pronto no estamos muy conscientes de qué es lo que realmente nos está dañando, ¿qué alimentos son los que dañan nuestros dientes sin que lo sepamos? Tú puedes más o menos decirnos, es que es esto lo que tienes que evitar o tratar de controlarlo o disminuirlo para evitar que se dañen los dientes. Un alimento como tal no lo hay, sin embargo, hay muchos que dañan más que otros. En específico, el limón, los cítricos en general, pero más el limón es un cítrico que ayuda, no, no ayuda, deshace como esa capa, la desmineraliza el esmalte se hace mucho más delgado y como microscópicamente el esmalte es poroso, es como una piedra Promex, pero muy, muy chiquitita. Entonces lo que es el cítrico directo, o sea, así directo con el limón, empieza a desmineralizar el esmalte, que es la que nos protege de los daños, de los cambios térmicos, de lo frío, lo caliente, del dolor. Entonces, eso lo afecta, el cítrico directamente lo afecta, pero lo podemos revertir un poco o disminuir el daño cuando se disuelve con agua, cuando se tomen algún alimento, pero no en grandes cantidades, porque a fin de cuentas la cultura mexicana es todo con limón sabe más bueno. Entonces, solamente es controlarlo y en el momento que terminen de comer ese cítrico, pues lavarse la boca. No hay más, o sea, pueden comer lo que yo les digo, porque los papás me dicen mucho, que no debe de comer, ¿verdad que no puede comer chicle? Y les digo, no, frente al niño, ¿no? Pero a ellos les digo, puede comer todo lo que quiera, siempre y cuando se lave los dientes. Si no se los lava, no le dé nada. Ni un dulce, les digo, nada, nada, ni un chicle, nada. Ahora, mi hijo comió hasta los 9 años porque llegó una tía con un chicle y se los dio, un chicle, y fue el niño más feliz del mundo. Y hasta la fecha le digo, ¿qué quieres? Un chicle. Le digo, ¿por qué un chicle? Puede comerlo, no es que evitemos que coman, lo que pasa es que en la limpieza no es la adecuada. Entonces puede comer todo, no hay un alimento, sino es el conjunto de un alimento más una mala técnica de cepillado o más no lavarse los dientes o al pH de la boca, porque influyen muchas cosas, como hace un momento te comentaba. La caries es multifactorial. No es que coma el limón lo que le causó una sensibilidad, no es que chupe mucho limón que le provocó la caries, no, o sea, eso ayudó a desmineralizar el esmalte y el no lavarse la boca y comer muchos dulces, pues le ayudó a tener caries. Entonces, son varios factores, pero el más dañino, creo que afecta la constitución del diente es el limón. Entre otros, el café no daña, pero mancha los dientes por la cafeína y a veces los componentes que traen, pero eso con una limpieza se elimina, no es un daño mayor. Ok, sí, de hecho para ahí va mi siguiente pregunta. O sea, el café, el vino, el alcohol, que también se habla mucho, ¿no? Allá afuera, de que hay que evitarlo, ¿no? ¿Cómo dañan? ¿No? Ya nos mencionaste el café, pero el alcohol, el tabaco. Sí, dañan mucho, primero pues el tabaco, la nicotina. La nicotina empieza a manchar, o sea, empieza un proceso de manchado en el esmalte, pero conforme se va haciendo las limpiezas dentales, no es la limpieza la que lo desgasta, sino que cada vez la nicotina va penetrando esas capas porosas de nuestro esmalte hasta llegar a lo que es el nervio, que es la capa más profunda y es la que nos da sensibilidad. Entonces, realmente lo que nos da protección al dolor es el esmalte y la fuerza para la masticación es el esmalte. Cuando empiezas a debilitar el esmalte, pues ya es propenso a muchas cosas, muchas enfermedades, desde periodontitis. El tabaco lo que hace también es seca mucho la boca, al igual que
No recuerdo cómo se llaman esto que ahora traen los muchachos que Sí, sacan. justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con estas nuevas modas como con el vapeo, ¿no? Los vapes, los cigarros electrónicos, ¿cómo afectan? Mira, llegamos a lo que hablamos hace un momento. La saliva es algo muy importante que cuida toda nuestra boca. Cuando hay una disminución de saliva en nuestra boca, hay un proceso de agresión hacia los dientes y de más susceptibilidad a la caries. El vapeo es lo que hace, disminuye la saliva en la boca y por ende hay aumento de caries y por ende hay también más fracturas, porque el esmalte es un órgano del diente y a fin de cuentas debe de estar hidratado, debe de estar protegido y cuidado. Es como si en tu casa tú empiezas a rascar las paredes y dices, no, pues no hace frío. Entonces va a llegar el momento en que esa pared se va a hacer un hoyo. Eso mismo pasa con el esmalte y el vapeo. El vapeo, el cigarro, empiezan a hacer que nuestra boca esté más seca. Al estar más seca, la disminución del autocuidado o la autolimpieza, que es la autoclisis, disminuye, entonces hay más índice de caries y no solo de caries, de enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es la pérdida o la inflamación de la encía que a su vez ocasiona una recesión del hueso. Y esa recesión de hueso lleva a una movilidad dental y esa movilidad lleva a perder los dientes. Entonces es todo un conjunto, como te decía, desencadena la utilización de esos aparatos o de fumar y llega a la pérdida. Y otro, hace un par de años, en especial cuando estábamos todavía muy metidos en el tema de la pandemia, se hablaba del bruxismo, ¿no? De cómo afectaba, cómo había aumentado en estas en especial cuando fue 20, 21 y todavía 22, pero creo que todavía sigue existiendo, relacionado el bruxismo con el estrés o con la ansiedad. ¿Cuál opinión tienes tú al respecto? Sí, fíjate que es muy grave. El bruxismo creo que es el de los problemas más graves después de la caries dental, porque un proceso de ansiedad, de desesperación, llega a traer la musculatura o simplemente depresión en el trabajo. Llega a tensar la musculatura tan fuerte que llegan problemas articulares muy, muy fuertes. Yo estuve en el Hospital General de México varios años, entonces cuando llegaban ahí los pacientes con problemas que ya no podían abrir la boca o no podían, se trababan y todo eso era por el estrés, la presión, la ansiedad. Entonces, al momento de que hay un proceso estresante o depresión en trabajo, casa o donde fuese, el músculo automáticamente empieza a tensarse. Cuando se tensa, todas las inervaciones, nervios, arterias, venas que pasan por esos músculos se empiezan a inflamar y al inflamarse provocan un dolor que a veces llega a ser hasta dolores de cabeza muy, muy fuertes. El bruxismo afecta en boca principalmente porque llega a tener un desgaste tan, tan severo que prácticamente la mordida ya nada más está así, el diente está súper delgado y lo que hay que hacer empiezan con sensibilidad dental, una falta de masticación porque ya no pueden masticar adecuadamente ya que las caras de los dientes y de las molares se hacen planos, entonces ya va a haber sensibilidad, problemas de masticación, digestión, absorción, articulares. Llegamos a hacer en el Hospital General hasta artrocentesis, que es una cirugía para abrir y despegar la osificación. Se osificó de tanto que estaba con se osificó, ya no podía abrir ni cerrar la boca, o sea, se quedó con una apertura mínima y eso lo tuvimos que hacer y todo ocasionado por un estrés o inició por un estrés, continuó, no se atendió, continuó con el bruxismo y eso daña muchas cosas, no solamente a nivel bucal, general y emocional. Entonces ya llegan a problemas depresivos y han llegado a ocasionar hasta la muerte. Guau. Y algo o sea, igual regresamos al tema de tenemos que prevenir, ¿no? Por ejemplo, en este aspecto, ¿cómo podemos prevenir el estrés? Porque ese estrés se puede ver reflejado, ¿no? A veces nada más pensamos el estrés con algo mental, ¿no? O sea, en padecimientos a nivel mental o digestivos, ¿no? Pero, pues algo tan grave como el bruxismo, que es provocado en gran parte, ¿no? Digo, hay varios factores, pero en gran parte por el estrés actual. Bueno, ¿qué tantos problemas puede llevarnos más allá de simplemente lo que decíamos, ¿no? O sea, un simple dolor o bien puede desencadenar otras cosas más complicadas, ¿no?
Y fíjate que el bruxismo, lo que llegué a comentar con algunos colegas, el bruxismo se puede disminuir, no se elimina porque el estrés, y más si solamente es por estrés de trabajo o presiones de trabajo, se disminuye bastante con una terapia, una consulta, un guarda blando o un guarda natológico o un tratamiento de auxiliares como es un relajante muscular o un ansiolítico o algo muy natural. Entonces, todo eso que lleva a desgastar los dientes se puede evitar con una consulta de prevención. Sí, 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 al final regresamos a la importancia de la prevención. Y justamente en este tema de la prevención, ¿qué deberíamos nosotros entonces enseñar a los niños desde pequeños para prevenir todo este tipo de situaciones a futuro y a largo plazo? Pues fíjate que eso es algo que me gusta mucho, porque a mí me encanta atender a los niños, como hace rato te lo dije. Entonces, yo creo que lavarle los dientes, empezar a hacer hábitos en los niños, porque no es fácil. Yo tengo un pequeño de 3 años, uno de 6 y uno de 15, y he batallado con el primero mucho más que con el de 3 años, porque ahora yo agarro y les digo, vamos a lavarnos los dientes. No, no, no. A ver quién gana el baño, ¿eh? Y todos salen corriendo. Yo gano, yo gané, ¡pum! Son 3 varones, entonces todos salen corriendo y ya gané. Le digo, pues a ver quién gana a agarrar su cepillo. Entonces tengo que, te empiezas a hacer de mañas para empezar con los niños a tener hábitos. Lo más importante es ser el ejemplo de tus hijos. No, no es que te laves los dientes cada que comas, pero cada que él esté, haz el esfuerzo, por favor, porque es por su futuro. En primera instancia creo que eso es el ejemplo. El ejemplo, prevenir. Hay que lavarnos los dientes porque si no te va a doler, no necesitas doler que te duela un diente o una muela. El segundo y más importante, que es algo en lo que yo me enfoco mucho en el área del consultorio dental, el trato de los dentistas y en especial de los odontopediatras en los niños. A veces los papás no tienen los recursos, como te comentaba al inicio, que a mí me pasó cuando yo estaba chica. Mis papás no tenían los recursos para poder que me atendiera un odontopediatra. Entonces me atendió un médico general, un cirujano dentista general, y me acabó. No me trató mal, pero no fue la mejor experiencia que tuve. Entonces ahí entendí que el éxito de un adulto con una boca sana es la atención de un niño. Y eso es lo que ahora hago. Hago una experiencia dental en los niños agradable para que ellos tengan la confianza de atenderse continuamente en su boca. ¿Por qué es eso? Simplemente es la confianza. Todos lo sabemos y todos lo decimos. No es lo que me pasa, es lo que me imagino que me pueda pasar. Entonces, si el niño sabe todo lo que se le va a hacer y tiene una buena experiencia dental desde pequeñito, no va a tener problema para que vaya a consulta dental cuando sea un adolescente o un papá de familia o lleve a sus hijos. Eso es lo más importante. Entonces, yo creo que el ejemplo en casa, con hábitos pequeños, pequeños que cuestan mucho trabajo, eso sí pasa. Pero yo les puedo decir, si ustedes me buscan, yo les puedo decir qué hagan, cuántos años tienen sus hijos, cómo le hagan y tácticas o tips que ya he pasado. Ujú, eso es lo más importante, George. Perfecto. Y ahora vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Cómo deberían cuidarse los dientes los adultos mayores? Fíjate que desafortunadamente con los adultos mayores, como te lo he dicho toda la plática, tenemos que valorar bastante su salud general. Y cuando llegan conmigo, desafortunadamente o ya son hipertensos, ya son diabéticos, ya tienen tienen una enfermedad del corazón, o ya son pacientes que manejan antidepresivos, o son pacientes que manejan anticoagulantes, o son pacientes ya en el aspecto psicológico que ya vienen medicados. Entonces, cada uno de esos pacientes tiene su cómo y su por qué. De acuerdo a cada paciente, a grandes rasgos te digo, un paciente diabético, desde que lo empiezo a ver su historial clínico, yo ahí ya veo que es un paciente diabético, entonces es un riesgo y no para mí porque yo lo atiendo y se va a su casa. Yo no tengo mayor problema con eso. Es un riesgo para él en su salud general. Entonces, antes de que yo toque al paciente diabético, siempre les hago un antibiótico profiláctico porque yo no sé cómo vengan de su glucosa, yo no sé si realmente se la tomaron todos los días, yo no sé. Entonces, siempre les doy un antibiótico profiláctico para proteger cualquier procedimiento que yo realice en un paciente con hipertensión.
tengo que valorar qué medicamento está tomando para poder yo determinar qué tipo de anestésico colocar en un paciente con hipertiroidismo, a menos que sea algún contraindicado, tengo que ver qué medicamento está tomando para poder saber qué anestésico. Te digo anestésico porque es lo primero que yo que llego a poner cuando yo traigo un dolor. Entonces, eso es lo primero. En paciente, por decir, he tenido pacientes de 87 años que ya no me escuchan o simplemente ya no me entienden lo que les digo, entonces les digo, ¿le duele? Y se me quedan viendo y me ven y me ven. La voy a tocar y no me oyen. Entonces, ¿qué hago? Le digo, abra la boca. Entonces, tengo que empezar a idear con cada paciente, de acuerdo a las características, la manera en que puedo atenderlos sin lastimarnos. Entonces, pues es en particular, dependiendo el caso y dependiendo la enfermedad, dependiendo la persona, hay muchos tips, pero yo lo hago muy específico, porque creo que esa es la mejor atención para que ellos no sufran y uno tampoco como dentista sufre. Uno no uno también sufre cuando les duele. Entonces, no, hago muy, muy en particular cada cosa. Excelente. Y si pudieras darnos un solo consejo para mejorar la salud bucal de inmediato, ¿cuál sería? La prevención. La prevención es lo mejor. ¿Y a qué me refiero con prevención? En acciones, lávate los dientes después de que comas cualquier cosa, cualquier cosa. Si no lo puedes hacer, enjuágate tu boca, porque eso ayuda en todo. No hay más, o sea, cuando tú no tienes una buena higiene, toda tu salud bucal degenera y eso conlleva a una cascada de acontecimientos en tu cuerpo que puede llegar a una causa fatal o una enfermedad que pudiste haber eliminado o prevenido solamente lavándote los dientes. Y la consulta, una consulta dental constante, no te digo cada semana ve, pero ve una vez al mes, al principio, cuando tú estás ya conforme con tu salud bucal y hay un diagnóstico de antemano que tú no tienes nada, hazlo cada 3 meses. Ya que cada 3 meses no tienes nada, hazlo cada 6 meses. Un mantenimiento. No tienes nada cada 6 meses, ok, al año y ya. Pero la prevención siempre es lo más importante y la consulta dental. Excelente, excelente. Pues bueno, hoy nos llevamos varios tips útiles, desde cómo cepillarnos bien hasta cómo nuestra boca puede alertarnos de otros problemas en el cuerpo. Y bueno, platícanos rápidamente, Berenice, ¿dónde puede encontrarte la gente? ¿En qué ciudad te encuentras? O si quieres darnos la dirección de tu consultorio, un teléfono o redes sociales donde la gente te pueda contactar y preguntarte más cosas. Claro que sí, Jorge, con mucho gusto. Pues yo me encuentro en el Estado de México, en el municipio de Tlanepantla. Estoy muy cerca de Teletón, es por eso que también atiendo a muchos niños con síndrome de Down. Y soy feliz, soy feliz. Ustedes me pueden encontrar, ya sea vía telefónica, que es al 55 49 30 2506, enviarme un mensaje de texto al correo electrónico que es c.d.aguirre08 @gmail. Cualquier duda que tengan, yo los puedo apoyar. No tengo mayor problema por auxiliar a todas las personas que quieran mejorar su salud bucal, que eso es a lo que me dedico y eso es mi pasión. Excelente. Y bueno, también si quieren conocer más detalles acerca de la doctora Berenice, recuerden, pueden entrar a vivenplenitud.com, buscar aliados y ahí van a encontrar también todos los detalles sobre cómo poder contactar a Berenice si te encuentras cerca o incluso si te quieres desplazar de alguna ciudad cercana, bueno, vas a poder tener la atención. Así que si te gustó este episodio, compártelo con alguien que sepas que necesita cuidar su salud. Recuerda, vamos a estar sacando estos podcasts porque queremos democratizar la información de salud preventiva a toda la gente en México y hasta donde podamos llegar. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio de Vida en Plenitud y muchísimas gracias, Berenice, por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a ti, Jorge, por invitarme y vamos a seguir trabajando para que México sea un país con mucha salud y que ayude a la prevención. Muchas gracias, 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 gracias. Nos vemos. Hasta luego. Vive en Plenitud es un movimiento a nivel nacional, donde conectamos especialistas, negocios y el público para que podamos acercar información de alto valor en salud preventiva, porque lo que queremos es un México más sano y próspero.